Bueno, vamos continuando con la explicación. Entonces, ahí está claro cómo un informe médico forense puede determinar la causa de la muerte en el caso para continuar un proceso proceso penal para llegar a la culpabilidad de una persona o determinar su inocencia. En el caso del accidente se pudo determinar de que habría sido un accidente de tránsito, pero que la causa de la muerte habría sido un ataque cardíaco, ¿no? Entonces no atribuible al chofer del vehículo. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? No, doctor. Está bien, doctor. Pero, Doctor. continuamos. ¿Cuál es la misión de la medicina legal? Se ven las diapositivas, ¿no? Me van a ir, por favor, señalando por ahí. Sí se A ve. mi modo de compartir una u otra, me voy a estar equivocando. Pericial dice exclusivamente práctica de los conocimientos médicos en caso judicial. ¿Por qué? Porque los conocimientos, estos de la medicina legal, si bien en términos generales todos los médicos van a tener estos conocimientos, pero no es también falso señalar de que los encargados para realizar este tipo de valoración no va a ser cualquier médico, sino médicos especializados o peritos que van a tener vasta experiencia en lo que va a ser la medicina legal para determinar puntos a definirse un proceso penal, ¿no? O en algunos casos, como habíamos estado señalando, esclarecer las dudas del juzgador. Doctrinariamente es la interpretación de la ley ya hecha desde el punto de vista médico. El determinar, por ejemplo, que ha sido un accidente, que es un hecho violento causado por la voluntad de las personas o el suicidio son aspectos que se tienen claramente identificados, pero el médico legal va a puntualizar, identificar cada uno de estos con el conocimiento que se tiene. Doctrinaria y científicamente, ¿no? La colaboración de esta ciencia en la elaboración de la ley. En algunos casos se puede ir determinando los hechos que han ocurrido y en base a este poder modificar la normativa. ¿Ustedes saben si el suicidio es un delito o no? Sí es un delito. Es un delito, no está tipificado en el Código Penal. Sí, pero uno no puede atentar contra la vida. Contra su vida, eso es el suicidio, ¿no? Cuando una persona trata de quitarse la vida a sí mismo, ¿ya? Sí, doctor. Sin duda, digamos, se pueden presentar circunstancias en las cuales este hecho puede ir siendo castigado y creando un nuevo delito. En la ley del feminicidio, por ejemplo, existe el ordenamiento jurídico que señala sobre la agresión psicológica que puede llevar incluso al suicidio. Entonces, en esas circunstancias se han podido identificar varios hechos en los cuales una persona ha agredido físicamente a otra, provocándole un desmedro en lo que podría ser traumas psicológicos profundos, los cuales van a orillar a una persona al suicidio. Entonces, en estas circunstancias se podría llevar a un análisis más profundo y crear un ordenamiento jurídico que castigue, ¿no? Este hecho que podría ir complementándose a un delito a un hecho que sería el suicidio.
Vamos a ver un poco lo que es la historia de la medicina legal. La medicina legal ha sido un elemento que ha sido utilizado hace mucho tiempo en nuestra historia humana, porque ha ido evolucionando desde lo más primitivo de poder identificar, por ejemplo, si una muerte ha sido por causa natural o por un hecho violento, porque en la antigüedad no se sabía puntualmente cuál era la causa de la muerte. Muchas veces una persona podía amanecer muerta y muchos pensaban que era una muerte natural, ¿no? Que ha fallecido esa persona porque estaba enferma, ¿no? Aunque en la antigüedad, por ejemplo, no se tenía conocimiento de muchas de las enfermedades que hoy en día se saben, ¿no? Como por ejemplo la epilepsia, que es la pérdida de conocimiento y que en algún momento pensaban que estaba muerto, se los enterraba y después se descubría de que no había fallecido. Vamos a ver un pequeño video sobre la historia de la medicina forense para que sea más comprensible, ¿ya? Van a estar atentos, por favor. ¿Se ve el video? Históricamente, ¿Se ve, no? ¿Se escucha? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. las manifestaciones de la medicina tenían como único fin la curación de las enfermedades que atacaban al hombre. Se consideró al primer experto en medicina legal a Imhotep, que vivió en Egipto, aproximadamente 3000 años antes de Jesucristo. Medicina antigua. El aporte de Mesopotamia para el desarrollo de la ciencia médica fue la regulación del ejercicio de la medicina a través de las leyes escritas en el Código de Hammurabi. El principal tipo de medicina empleada por los mesopotámicos era la medicina mágico-religiosa de 1700 a.C. En Mesopotamia estudiaron la anatomía de los órganos internos y se consideraba al hígado como el centro de la vida y de la salud. Nos aporta por primera vez la receta médica, con sus indicaciones y sellos. La serpiente como símbolo de la medicina aparece por primera vez en Mesopotamia, relatada en la epopeya de Gilgamesh, lo que refleja el símbolo médico que actualmente conocemos del caduceo. Aporte de la medicina egipcia. Mantiene en buena medida una concepción mágica de la enfermedad, pero comienza a desarrollar un interés práctico por campos como la anatomía, la salud pública o el diagnóstico clínico, que suponen un avance importante en la forma de comprender el modo de enfermar. Aporte de la medicina hebrea. En el Talmud se habla del número total de los huesos del hombre. En la Biblia se cataloga a la sangre como el centro de la vida. En la cirugía practicaron por razones higiénicas y religiosas la circuncisión. En obstetricia se mencionaban en diversos pasajes bíblicos a las parteras. Sabían aplicar ventosas, sangrías, poner dientes postizos y manejar la sonda. Aporte en la medicina china. Se creía que el dolor era una pérdida del equilibrio entre el yin y el yang. Algunas de sus especialidades son acupuntura, disciplina entre medicina y cirugía, el taoísmo, uso de remedios vegetales y minerales, desarrollo en especialidades como la odontología, la cirugía y la ortopedia, realización de autopsias post-mortem, registro del cuerpo para determinar causa de muerte, probar la muerte como accidental, suicidio. La dinastía Song, la aparición de la medicina legal, Xi Yuan, escrito por Xi Song, la recopilación para alabar las injusticias. En la antigua Grecia, su sistema médico legal antiguo, la ley ordenaba la preparación forense de estudiantes de medicina. Los médicos griegos compadecían ante el tribunal
legales o el jurado para declarar sobre la gravedad de las heridas o causas de la muerte. Se estableció en Atenas un molde para la identificación e investigación médico-legal de una muerte sospechosa y violenta. Las autopsias eran practicadas a petición del tribunal, el acusador o las autoridades policiales. En la antigua Roma existieron diversas leyes en las cuales separaban las lesiones y golpes, establecían penas para homicidas, envenenadores y la reparación del daño médico causado a esclavos. En la Edad Media, se generaliza la intervención de los médicos en asuntos judiciales. Aparece el Código Justiniano, donde se regulaba la práctica de la medicina, la cirugía y la obstetricia. Referencia al valor del experto médico. Penas debidas a la mala práctica profesional. Renacimiento. Se da el embalsamiento de cadáveres, el cual se debía solicitar permiso a familiares para desecar cuerpos. En 1521 se realiza la primera autopsia al pontífice León X por sospecha de envenenamiento. En 1532, Constituciones Criminales Carolinas, promulgada por Carlos V, y que tiene descripciones detalladas del peritaje médico-legal, y se exige su realización en ciertos delitos, como son homicidio, envenenamiento, lesiones, infanticidio y aborto. En 1543, Besario publica Anatomía del cuerpo humano. En 1575, Ambrosio Paré publica de los informes y de los medios de embalsamar los cadáveres, ganando el título de padre de la medicina legal. En 1598, Fortunato Fedele publica un tratado sobre dictámenes médico-legales, en donde expone las causas públicas y judiciales que acostumbran a dictaminar los médicos. Edad moderna. En los siglos XVI y XVII, edicto de Enrique IV en Francia permite nombrar 2 médicos jurados para practicar visitas y expedir dictámenes legales. Paolo Sacchia publica Cuestiones médico-legales, en donde aborda problemas como los partos, muerte, demencia, envenenamiento, impotencia, etc. Etapa contemporánea. La medicina legal es reconocida como especialidad. La primera cátedra oficial de medicina legal es en Nápoles, que inicia en 1789 bajo la orientación de Roche. Siglo XIX. La medicina alcanzó su máximo esplendor en Francia y dentro de ella la medicina legal. En 1814, Mateo José Buenaventura Porfila publicó su Tratado de los Venenos, consagrándose como precursor de la toxicología. A mitad del siglo XX, Leopoldo López Gómez y Juan Antonio Gisbert escribieron Tratado de Medicina Legal. Aportaciones de Alemania. En 1716, Albert publicó el Sistema Médico Jurisprudencial. En 1753, Ebert Strain publica Antropología Forense. Mayer y Proclet escriben en los últimos años de la centuria varios textos sobre el infanticidio. Aportaciones de Francia. Antoine Loris estudia acerca de la muerte por ahorcadura y sobre los signos de la muerte real y aparente. En 1742, Brugier de Blanco publica un escrito que se concreta en el diagnóstico de la muerte. En 1753, Prevost recopila la jurisprudencia sobre aspectos médicos. Aportaciones de México. Luis Hidalgo Carrión, precursor de la medicina legal mexicana, autor del libro Compendio de la Medicina Legal y su prontuario sobre la clasificación de las heridas y otras lesiones. Se publica el auto acordado de editores en 1765. Las lesiones se clasificaron leves, graves por accidentes y graves por esencia, agregándose más tarde otras 2 clases de lesiones, las heridas mortales por accidentes y las heridas por esencia. Se refieren delitos de lesiones y homicidios consignados en el Código Penal de 1868, cuyos dictámenes periciales ocupan la mayor parte del trabajo de los médicos legistas.
En 1871 se definen las lesiones como toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano si esos efectos son producidos por una causa externa. En 1903, el Servicio Médico Legal del Distrito Federal y Territorios Federales se organizó completamente cuando el Gobierno de la República dicta la Ley de Organización Judicial y el Reglamento de la Ley Orgánica de Tribunales. Esta ley, en su artículo 114, a la letra dice: el Servicio Médico Legal para la Administración de Justicia en el Distrito será desempeñado por los médicos de comisaría, los de hospitales, los de cárceles y los peritos médicos legista. El doctor Guillermo Ramírez Covarrubias, médico legista, junto con otros colaboradores, inicia en 1974 la especialidad de Medicina Legal, la cual es reconocida por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Objetivo general de la medicina forense. Es una disciplina de aplicación de conocimientos científicos, sobre todo medidas para la resolución de problemas biológicos humanos que están en relación con el derecho. Estudia los efectos de hechos que pueden ser delictivos o no para aportar al juzgador las pruebas periciales de carácter médico-legal, pruebas evidentes, técnicos científicos de la investigación judicial. Estudia aspectos médicos derivados de la práctica diaria de los tribunales de justicia, donde actúan como peritos. El médico especialista en el área recibe el nombre de médico legista, de latín legis o forense. Bueno, ese es un poquito lo que es la historia de la medicina legal que quería mostrarles para que vayamos dándonos cuenta de que la medicina legal es muy antigua, ¿no? Que se ha ido utilizando los conocimientos de la medicina en lo que es los procesos judiciales desde la antigüedad. En algunos casos para identificar las causas de la muerte y eliminar toda duda del proceso de las lesiones en los cuerpos de las víctimas. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, por favor? Por si acaso, por favor, me había olvidado decirles, tal vez no les he dicho, simplemente una sola vez vamos a ir colocando el nombre en el chat, ¿no? Si es que, digamos, en la primera reunión hemos colocado, ya en las siguientes ya no vamos a colocar. Ahora, si, digamos, alguno de ustedes ingresa en la segunda o la tercera reunión, recién ahí van a colocar su nombre, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor, hasta el momento? Creo que no, doctor. Está todo claro, doctor. No está muy complicado, ¿no? A ver, Denia, Ninoska, Todo claro, doctor. Está claro, doctor. Guadalupe, Está claro, doctor. Yoquemisa, Noelia. Eso también hago para ir controlando que estén atentos, ¿no? Y que participen en las clases. Y no simplemente que estén conectados y, bueno, hagan otras cosas, por favor. Noelia. Noelia. Sí, doctor, quedó claro. Estaba durmiendo Noelia, ¿qué ha pasado? Tiene que estar atenta, por favor, ¿ya? Bueno, vamos continuando, por favor. Habíamos estado viendo un poco la historia, vamos a ir viendo algunos puntos importantes sobre lo que es la historia de la medicina legal. Uno de los primeros libros, el libro de Moisés, el Talmud, los papiros Kauma, de Luxor y de Tebas, e incluso en la China el Si-Yus Lu, son algunos documentos que han ido han ido mostrando lo que ha sido la influencia de la medicina legal. En Roma se indemnizaba
por las heridas causadas a otros. Si, por ejemplo, tú causas un daño a una persona, sea accidental o sea un acto voluntario, ¿no? Un médico hacía un análisis de los daños que se habría causado a la víctima y estos daños tendrían que ser resarcidos por el agresor. En Grecia, el primero en diferenciar la existencia entre el pulmón fetal que respiró del que no lo hizo fue bastante importante, porque va a llevar ciertos elementos para poder identificar si un niño nació vivo o nació muerto. Esto para, en algunos casos en Grecia, no nos olvidemos de que los hijos iban heredando lo que los padres tenían y era importante determinar si un hijo había nacido vivo o muerto para poder heredar lo que su padre le habría dejado, ¿no? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, cuando nacido un bebé, ¿no? Y este fallecía, en algunos casos se presumía de que habría fallecido o no habría fallecido, habría nacido muerto, pero en algunos casos este examen que pudo identificar si los pulmones respiraron o no respiraron podía ayudar a esclarecer, ¿no? Que el niño habría nacido vivo, pero que por complicaciones habría fallecido. En Francia era obligatorio el testimonio médico en caso de heridas, ¿no? Para determinar qué tipo de heridas eran, si eran infligidas por un agresor o en algunos casos son heridas producidas por uno mismo, ¿no? También en Roma existía la imputabilidad del menor, alienados. Entonces, se hacía un examen para determinar la edad del niño o del agresor si es que, digamos, era menor de edad, ¿no? En el siglo XVI, el Código Carolino establece delitos de violación, aborto e infanticidio, ¿no? Que, por ejemplo, la violación es fácil de determinar por un médico forense si ha habido violación o ha habido consentimiento para un acto sexual, ¿no? El aborto puede ser, por ejemplo, el aborto es la suspensión del embarazo, ¿no? Y pues, en algunos casos el aborto es provocado o puede ser un aborto espontáneo por efectos, digamos, de algún daño en lo que es el embarazo, ¿no? Entonces era importante identificar si habría sido una violación o habría sido un aborto ilegal o simplemente un aborto espontáneo, que obviamente este no está penado. Y el infanticidio, que va a ser el quitarle la vida a un niño, que hay que determinar si ha sido provocado o ha sido un accidente, ¿no? Ambroise, en 1575, identifica las lesiones intestinales debido a los venenos. No nos olvidemos, en 1575 ya avanzó la medicina y se pudo identificar que hay venenos que causaban daños en lo que era el estómago de las personas. Por consiguiente, ya se iba descartando las muertes naturales, sino que había sido, digamos, asesinado por causa de envenenamiento. En el siglo XVII, dibujos de los dedos que dio vida a la dactiloscopía. Si ustedes, por ejemplo, verifican la yema de los dedos, pueden ver que hay ciertos canales, ciertos dibujitos, los cuales nos ayudan hoy en día para identificar a las personas, ¿no? Lo que son las huellas digitales. No hay dos huellas digitales en el mundo que se repitan, ¿no? Y esto obviamente ha sido estudiado, identificado por la medicina legal y utilizada hoy en día por las autoridades judiciales para identificar al autor o autores de delitos que han dejado huellas digitales en la escena del crimen. En el siglo XIX se consolida como una ciencia, ya propiamente nuestra materia, y obviamente es reconocida por el conjunto de las autoridades judiciales. Existiendo una gran importancia desde
la colonia hasta nuestros días, ¿no? Viendo la importancia de la medicina legal en nuestro país. En 1568, el rey Felipe II crea el promedicado, el cual pide la proposición de médicos titulados para casos urgentes y diligencias judiciales. La República, la medicina legal estaba facultada a los cirujanos mayores de los ejércitos de campaña. En 1846 se estableció turnos médicos y cirujanos para cumplir las funciones de medicina legal. En 1893 se crean los tribunales médicos, ¿no? Que van a ir coadyuvando a lo que es justamente la labor del médico forense, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que la historia de la medicina legal, tanto en el mundo como en nuestro país, ha sido muy rica y ha ayudado a poder identificar algunos hechos que han causado duda para esclarecerlos y determinar realmente cuál ha sido la causa del fallecimiento, en el caso del fallecimiento de una persona, y determinar si es un hecho, un accidente o es un delito. Relación entre la medicina legal y el derecho en la actualidad. De todo señalado podemos establecer la importancia de la medicina legal en el derecho y en especial como ciencia de apoyo a la averiguación de los aspectos médicos que tienen relevancia en el proceso judiciales en general, siendo que con el avance de la medicina y la ciencia hoy en día es vital para esclarecer casos que se puedan ir dando en la justicia. Aquí algunos elementos que nos ayudan a determinar algunas dudas, ¿no? Las causas de la muerte, el ADN, que nos va a ayudar a identificar en algunos casos a una persona fallecida. Bueno, vamos a hacer el segundo corte. Por favor, nuevamente les voy a pedir que se desconecten inmediatamente, ¿ya? Doctor.